Hola, mi nombre es Mía Nicole Lucas Mesa y yo les voy a hablar sobre Isaac Newton y la ley gravitacional. Isaac Newton fue un físico, matemático y astrónomo inglés en el siglo XVII que promocionó la ciencia. Sus aportes explicaron cómo se mueven los objetos en la Tierra y en el espacio. Uno de sus descubrimientos más importantes fue la ley gravitacional universal, que permitió comprender por qué los planetas orbitan, por qué cae una manzana y que mantiene todo en el universo en su lugar. Ahora, ley de la gravitación universal. Newton propuso que todos los cuerpos del universo se atraen entre sí con una fuerza llamada gravedad. La fórmula es la siguiente. Ideas principales de la ley. Cuanto más grandes son las masas, mayor es la fuerza de atracción. Cuanto más lejos están los cuerpos, menor es la fuerza. La gravedad actúa en todo el universo, no solo en la Tierra. Por ejemplo, si sueltas un objeto, cae porque la Tierra lo atrae. También la Tierra siente la atracción del objeto, pero como es mucho más grande, su movimiento es imperceptible. Mi nombre es Nicolás Gallegos Rojas y voy a hablar sobre el campo gravitacional de los cuerpos y su intensidad. El campo gravitacional es básicamente la región alrededor de un cuerpo donde se sienten sus fuerzas de gravedad. En palabras más simples, cualquier objeto que tenga masa crea a su alrededor un espacio invisible que atrae a otros objetos. Por ejemplo, la Tierra crea un campo gravitacional que nos mantiene pegados al suelo. Cuando un objeto entra en el campo gravitacional de otro, entre ellos aparece una fuerza de atracción. Esta fuerza siempre es igual en magnitud, pero va en direcciones opuestas. Es decir, ambos cuerpos se jalan entre sí, aunque uno sea mucho más grande. Si lo representamos con flechitas que apuntan hacia el cuerpo más masivo, eso significa que cualquier objeto que entre en ese campo va a ser atraído. Y si está muy cerca, incluso podrían llegar a tocarse debido a esa fuerza. También es importante entender que la intensidad del campo gravitacional cambia con la distancia. Mientras más lejos estés del cuerpo que genera el campo, las líneas del campo se separan y la fuerza se vuelve más débil. De hecho, la gravedad disminuye siguiendo una regla muy clara. Se debilita según el cuadrado de la distancia. Eso significa que si te alejas el doble de la fuerza, no baja el doble, baja la cuarta parte. Por eso la gravedad es más fuerte cerca del cuerpo y mucho más débil cuando te alejas. Así funciona este fenómeno que mantiene unidos planetas, lunas y hasta galaxias. Bueno, la ley de Coulomb describe la fuerza eléctrica entre dos cargas en reposo, que es directamente proporcional al producto de las cargas. Esta es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que ésta la separa. Bueno, esta ley nos establece que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las de signos opuestos se atraen, así como lo podemos ver en esta imagen. Soy Uriel Raya Campechano y voy a hablar sobre las unidades de carga eléctrica. La carga eléctrica se relaciona con la fuerza eléctrica de la misma manera que también se relaciona con la fuerza gravitacional. Y para que exista esta fuerza eléctrica debe de haber al menos dos cargas eléctricas. Lo mismo también sucede con la fuerza gravitacional, ya que debe de haber al menos dos fuerzas gravitacionales para que suceda o exista la fuerza gravitacional. También esta masa se mide en kilogramos, otros tipos de unidades. En el Sistema Internacional de Unidades las cargas eléctricas se miden en columbios y también se define como una función de corrida eléctrica que se mide también en amperios. Un columbio o un coulomb es la cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección transversal. Es como un conductor que pasa por un segundo y circula por la corriente eléctrica de un amperio. Pero como el columbio es una unidad muy grande, también se pueden utilizar otros submúltiplos de los cuales voy a mostrar a continuación. Mi nombre es Alicia Bustos Suazo y yo les hablaré sobre
las formas de electrización electrostática. La electrización electrostática es el proceso mediante el cual un objeto adquiere carga eléctrica. Esto sucede cuando hay un movimiento o redistribución de electrones entre los cuerpos. Existen varias maneras en las que un objeto puede electrizarse y las más comunes son por frotación, por contacto y por inducción. La electrización por frotación ocurre cuando dos materiales diferentes se frotan entre sí. Durante la fricción, los electrones se transfieren de un objeto al otro. Como resultado, uno de ellos queda con exceso de electrones y se carga negativamente, mientras que el otro pierde electrones y se carga positivamente. La electrización por contacto sucede cuando un objeto que ya tiene carga toca directamente a otro que está neutro. En el momento del contacto, las cargas se distribuyen entre ambos cuerpos y el objeto neutro adquiere el mismo tipo de carga que tenía el objeto cargado. La electrización por inducción se da sin que haya contacto entre los cuerpos. Cuando un objeto cargado se acerca a otro objeto neutro, las cargas dentro del objeto neutro se separan. Las cargas opuestas se acercan hacia el objeto cargado y las similares se alejan. Hola, mi nombre es Nicole Mesa. Yo les mostraré las formas de electrización electrostática. La primera, por frotación. La segunda, por contacto. Y la tercera, por inducción. Yo voy a decir la conclusión sobre las formas de electrización electrostática. Bueno, estas formas que son por inducción, por frotamiento o por contacto son fundamentales en mecanismos que adquieren los cuerpos y adquieren una carga eléctrica. Estos pasan sobre condiciones distintas, como lo dicen sus nombres, ya que por frotamiento es cuando un cuerpo neutro puede ganar estos electrones o que se redistribuyan mediante la fricción. El que es por contacto es como un cuerpo ya cargado puede cargar a otro con solo tocarlo. Y por inducción es como uno puede cargarse sin siquiera tener contacto. En conjunto estos pues pueden pasan en cosas cotidianas que por ejemplo puede ser como una tormenta, chasquido.